En este video vamos a intentar dar una motivación para la definición de producto de matrices que fue dada en el video pasado. Empezamos repasando esta definición, ¿sí? Dada una matriz A de orden m por n y B de orden n por p, es decir, la cantidad de columnas de A debe coincidir con la cantidad de filas de B, entonces podemos definir el producto A por B, que va a ser una nueva matriz de orden m por p, es decir, va a tener la misma cantidad de filas que la matriz A y la misma cantidad de columnas que la matriz B. Y recordemos que en cada elemento C sub ij de la matriz producto A por B es, en definitiva, de alguna manera, hacer el producto escalar entre el renglón iésimo de A y la columna j décima de B, pensando cada uno de estos vectores como vectores en R a la n. ¿Ok? Pero está bien, tenemos esta definición y podemos operar con ella como hicimos en el video pasado, pero ¿de dónde sale? ¿Por qué el producto de matrices se define de esta manera? Para fijar ideas, vamos a pensar en algunos ejemplos. Primero empecemos pensando en lo siguiente. Consideremos una matriz A de orden 2 por 2 y un vector B en R2, ¿sí? A con entradas elementos A11, A12, A21 y A22, ¿sí? Cada subíndice indica fila columna. Y B, un vector que tiene elementos X1 y X2 en R2. Bien, si pensamos a B ahora, no como un vector de R2, sino como una matriz en sí misma que tiene dos filas y una columna, es decir, una matriz de 2 por 1, entonces está bien definido hacer A multiplicado por B, ¿sí? Nos va a dar una nueva matriz que va a tener dos filas y una columna, ¿sí? Va a tener la misma cantidad de filas que A y la misma cantidad de columnas que B, que es una sola. Es decir, podemos pensar también que A por B es un vector en R2. Ese vector será el siguiente. El primer elemento va a ser A11 por X1 más A12 por X2, y el segundo elemento va a ser A21 por X1 más A22 por X2. Podemos pensar entonces que la multiplicación de A de orden 2 por 2 por B, un vector en R2, define también una función f sub A, vamos a denotarla, que tiene dominio en R2 y codominio en R2, es decir, una función que va de R2 en R2, definida a través de la siguiente ecuación, ¿sí? F sub A evaluada en X1 X2 es A11 X1 más A12 X2 en la primera componente y A21 X1 más A22 X2, ¿sí? Podemos pensar entonces que la multiplicación de A por un vector B en realidad está definiendo una función de R2 en R2. Notemos que esto es porque A era de orden 2 por 2. ¿Sí? Los invito a pensar entonces que una matriz A de otro orden, en general de orden m por n, va a definir una función f sub A que va a ir de Rn en Rm. Pero sigámonos concentrando por ahora en el ejemplo de 2 por 2. Vamos a hacer un ejemplo para entender estas funciones. ¿Qué relación hay entre estas funciones y las matrices que las definen? ¿Y qué relación hay entre el producto de estas matrices y la composición de estas funciones que definen las matrices? Para fijar estas ideas, tomemos un ejemplo particular. Tomemos dos matrices A y B de 2 por 2, es decir, de dos filas y dos columnas cada una, como las que vemos en pantalla, y fijemos un vector B en R2 de 2 por 1. ¿Y se me ocurre al multiplicar A por B y al multiplicar B por B, o al aplicar FA en 2, 1 o FB en 2, 1? Bueno, vamos a la pizarra y pensemos en esta primera pregunta. ¿Qué ocurre al multiplicar A por B? Entonces, tenemos A por B, pensando de nuevo el vector B como una matriz de 2 por 1, es entonces 3 por 2 más 0 por 1. ¿Sí? Vamos a escribir mejor primero la matriz y el vector. Entonces es 3 por 2 más 0 por 1 en la primera componente, es decir, 6. Y 0 por 1, 0 por 2, perdón, más 1 por 1 en la segunda componente, es decir, 1. ¿Qué vemos que está ocurriendo? El vector 2, 1 lo transforma en el vector 6, 1. ¿Qué hubiese pasado en general si hacemos A por un vector genérico xy? Bueno, hubiese hecho 3, 0, 0, 1 por un vector genérico xy y hubiésemos obtenido 3 por x más 0 por y 0 por x más 1 por y en la segunda componente. Entonces, la aplicación f sub a de xy, que es lo que está haciendo, nos da un nuevo vector que es 3x y. ¿Qué hace la aplicación fa con un vector xy? Estira por un factor de 3 la primera componente. Por eso vemos que el vector 2, 1 lo transformaba en el vector 6, 1. Y en general a cualquier vector xy lo va a transformar en el vector 3xy. Vamos a ver el ejemplo de b. Vamos en primer lugar b por b para fijar ideas. Y tenemos entonces que es la matriz 1, 0, 0, 1 medio, que multiplica al vector 2, 1. Y esto nos da 1 por 2 más 0 por 1, 2, 0 por 2 más 1 medio por 1, 1 medio. Es decir, el vector 2, 1 lo transformó en el vector 2, 1 medio.
¿Qué hubiese pasado si hacemos en general la matriz B por xy? Por un vector xy genérico, 1, 0, 0, 1 medio, perdón, xy. Obtenemos entonces el vector 1 por x más 0 por y, es decir, la primera componente es la misma. En cambio, la segunda componente va a ser 0 por x más 1 medio por y, va a ser 1 medio por y. Es decir, entonces, la aplicación f sub b toma un punto en R2 xy y lo transforma en x, 1 medio de y. Es decir, toma la segunda componente de y y la divide sobre 2, dejando la primera fija. Cuando a tomaba la primera y la multiplicaba por 3 y dejaba la segunda fija. La segunda pregunta es, ¿qué ocurre al multiplicar a por b? ¿Sí? El producto de a por b, que podemos hacerlo porque son ambas matrices de 2 por 2, y luego multiplicarlo por el vector b corto. Vamos a la pizarra. Hacemos en primer lugar a por b. A por b, que es la matriz entonces. Escribimos a de este lado, 3, 0, 0, 1, y b de este lado, 1, 0, 0, 1 medio. Obtenemos entonces que a por b es una nueva matriz de 2 filas y 2 columnas, donde tenemos los siguientes elementos: 3 por 1 más 0 por 0, 3, 3 por 0 más 0 por 1 medio, 0, 0 por 1 más 1 por 0, 0, y 0 por 0 más 1 por 1 medio, 1 medio. Es decir, a por b es la matriz 3, 0, 0, 1 medio. ¿Qué pasa cuando hacemos a por b por el vector b? A por b por el vector b es entonces la matriz 3, 0, 0, 1 medio por el vector 2, 1. ¿Qué va a hacer esto entonces? Va a multiplicar por 3 la primera componente y va a dividir por 1 medio la segunda, porque hacemos 3 por 2 más 0 por 1, 6, 0 por 2 más 1 medio por 1, 1 medio. Es decir, el producto a por b, al multiplicarlo por el vector b, nos lo transforma al vector 2, 1 al vector 6, 1 medio. ¿Qué pasa si hacemos, como nos pide ahora el enunciado de este ejercicio, evaluar la composición de FA con FB en 2, 1? Bueno, vamos para esto a la pizarra. Hagamos FA compuesto con FB en el vector 2, 1. Vamos a escribirlo como un punto en R2, como estamos escribiéndolo hasta ahora. Bien, esto vamos a pensar que es FA de FB de 2, 1. Pues bien, FB de 2, 1 lo teníamos calculado, y FB, la acción que hacía sobre un vector xy, era dividir la segunda componente por 1 medio. Así que FB de 2, 1 va a ser simplemente 2, 1 medio. Ahora, ¿qué hace FA sobre el vector 2, 1 medio? Sobre el punto 2, 1 medio. Bueno, recordemos que FA era una función que multiplicaba por 3 la primera componente. Entonces nos va a quedar que FA de 2, 1 medio es el punto, 6, 1 medio. Es decir, obtenemos el mismo resultado que al hacer a por b por el vector b, que era el vector 2, 1, 6, 1 medio. Vemos entonces que de alguna manera el producto de matrices se comporta de la misma manera que la composición de las funciones asociadas a esas matrices. De hecho, el producto de matrices está definido de esta manera. Está definido para que el producto de matrices sea igual a componer las funciones, las aplicaciones que definen cada una de estas matrices. Para terminar este video, veamos más ejemplos de cómo uno puede pensar la multiplicación de matrices por un vector como una transformación o una función entre vectores de R2 y R2, es decir, como una función que transforma un vector de R2 en otro vector de R2, como los ejemplos de las matrices A y B de recién. Nos dan tres matrices, o dos matrices E y D y una familia de matrices de resultita, y se nos pide estudiar de alguna manera el efecto que ocurre al multiplicar un vector de R2 por cada una de estas matrices. Empecemos por la primera, por la matriz C. ¿Sí? Pensemos qué pasa si multiplicamos C por un vector genérico de R2xy. Para empezar a fijar ideas. Esto es hacer 0 menos 1, 1, 0, por un vector genérico xy. Y luego ocurre lo siguiente. Es un nuevo vector de R2, donde la primera componente es 0 por x menos 1 por y, es decir, menos y. Y la segunda componente es 1 por x más 0 por y, es decir, x. ¿Sí? Entonces, nos da un nuevo vector que intercambia las componentes y le pone un signo menos a la primera. Pero, ¿qué representa esto gráficamente? Pensemos en lo siguiente. Dibujemos un plano cartesiano R2,
Y pensemos en los vectores canónicos y vamos a tratar de entender a dónde van a parar estos vectores a través de esta transformación. Si pensamos en el vector 1, 0, este vector va a ir a parar al vector 0, 1. ¿Sí? Porque tenemos que cambiar el orden y poner un menos a la primera coordenada. Entonces este vector, a partir de la transformación f sub c, va a ir a parar al vector 0, 1. Ahora, ¿qué pasa si tomamos el vector, por ejemplo, 1, 0? Perdón, 0, 1. Este vector va a ir a parar, de acuerdo a f sub c, al vector menos 1, 0. Es decir, este vector va a parar aquí. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo? Estamos cambiando este vector 1, 0, transformándolo en el vector 0, 1, y el vector 0, 1 transformándolo en el vector menos 1, 0. Los invito a pensar en otros ejemplos de vectores y convencerse de lo que esta transformación está haciendo. Es simplemente una rotación en el sentido antihorario de pi medios, ¿sí? Es decir, un ángulo recto a cada vector. ¿Sí? Tomen un vector cualquiera, su favorito, y apliquen esta transformación en R2 y van a ver que van a obtener el mismo vector rotado un ángulo recto. Pensemos ahora en la matriz de transformación, en la matriz D y su transformación asociada. La matriz D es entonces raíz de 2, 2, menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. ¿Qué pasa entonces si hacemos la matriz D por un vector genérico x, y? La matriz D es, dijimos, raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Cuando lo multiplicamos por x, y nos va a dar un nuevo vector que va a ser raíz de 2 sobre 2 x menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2 x más raíz de 2 sobre 2 y. De nuevo, esto parece no decirnos nada, simplemente toma un vector x y nos devuelve este nuevo vector. Pero ¿qué pasa si lo miramos gráficamente? Hagamos d multiplicado por el vector 1, 0, o lo que es lo mismo, la función f sub d aplicada al vector 1, 0. ¿Sí? Podemos pensar de acuerdo a lo que vimos recién, que es lo mismo. La transformación se puede pensar como una función de R2 sobre R2 o como el producto de una matriz por un vector. En este caso, ¿qué vector nos va a dar? Nos va a dar el vector raíz de 2 sobre 2 por 1 menos raíz de 2 sobre 2 por 0 y raíz de 2 sobre 2 por 1 más raíz de 2 sobre 2 por 0, es decir, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. De nuevo, vamos como antes ahora d por 0, 1, por el otro vector canónico. Y lo que obtenemos entonces es raíz de 2 sobre 2 por 0 menos raíz de 2 sobre 2 por 1, es decir, menos raíz de 2 sobre 2, y raíz de 2 sobre 2 por 0 más raíz de 2 sobre 2 por 1, es decir, raíz de 2 sobre 2. Gráficamente vemos lo siguiente. Tenemos el plano cartesiano, x, y su transformación será la siguiente. ¿Sí? Aquí vamos a transformar de acuerdo a la transformación f asociada a la matriz D. Estamos viendo que el vector 1, 0 va a parar al vector raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Mientras que el vector 0, 1 va a parar al vector menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Lo que tenemos ahora, parecido a lo que ocurrió en el ejemplo anterior, es también una rotación en el sentido antihorario, solo que ahora el ángulo es medio ángulo recto, es decir, un ángulo de pi sobre 4. En general, la matriz C y la matriz D son ejemplos de matrices de rotaciones que en su forma más general toma la forma de R sub θ, ¿sí? Donde θ es el ángulo por el cual queremos rotar. Por eso si θ vale pi medios, tenemos la matriz C, si θ vale pi cuartos, tenemos la matriz D, y en general, con cualquier valor de θ, podemos fabricarnos la matriz de rotación asociada a ese ángulo θ, y obtenemos entonces por qué matriz multiplicar para rotar un vector en un ángulo de θ.